a todas las personas que se encuentran conectadas. Yo creo que esta parte es muy interesante porque en esta parte podemos nosotros llegar a la sociedad, aquella sociedad que de pronto no tiene la enfermedad en este momento, pero en quien nosotros logramos tener ese impacto que hablábamos en el panel anterior, en donde si bien nosotros tenemos que seguir trabajando en mejorar los tratamientos, también tenemos que hacer algo para disminuir la incidencia y entender un poquito acerca de estos factores de riesgo que me pueden llevar a tener la enfermedad. Entonces, digamos que una de los temas más importantes es que para cáncer de mama existen mitos de los cuales de pronto algunos son verdad, algunos no. Entonces, María Alejandra, quiero que me cuentes un poquito cuáles son esos mitos que nosotros comúnmente conocemos para el cáncer de mama y cuáles son las realidades a las cuales sí tenemos que ponerle atención. Bueno, no es infrecuente que en nuestras consultas los que están acompañando a las pacientes o las mismas pacientes nos pregunten por el origen de por qué tienen su cáncer, y dentro de esto encontramos un montón de cosas de la vida diaria, como el uso de los desodorantes, que si eso está asociado o no a la aparición del cáncer, el uso de brasieres que tienen varilla, el haber tenido algún golpe en la mama. Entonces, en general, bueno, ahorita que nos vamos a adentrar en toda la parte nutricional, también un montón de cosas acerca de alimentos que pueden, un grupo de alimentos específico que pueda llevar a producir el cáncer o que haya un peor desenlace en cáncer de mama. Entonces, con estas pequeñas cosas que les he dicho, el tema del desodorante, de golpes en la mama, de varillas en el brasier, pues no hay nada cierto. Entonces, esto solamente sobre los orígenes, mitos, pero también hay un montón de mitos que vamos a ir quitando a lo largo de esta conversación en cuanto a dieta, estilos de vida, el mismo diagnóstico, que creo que es el tema que viene a continuación, cosas del diagnóstico que también están muy mitificadas y que debemos romper para que la gente acceda pronto a la atención y para que pueda prevenir muchas de las cosas que sí se pueden prevenir en cáncer. Entonces, si bien entendemos todos, el desodorante no está asociado al cáncer de mama, las varillas del brasier no están asociadas al cáncer de mama, haber tenido un golpe tampoco está asociado al cáncer de mama, pero también es importante reconocer, y hay algo que de pronto no tocamos en el panel anterior, y es que hay un aumento significativo en cáncer en personas menores de 50 años. Esto es cierto no solamente para cáncer de mama, pero vamos a hablar de cáncer de mama, esto es cierto para otros tipos de cáncer. Habíamos visto cómo el cáncer es una enfermedad del envejecimiento, pero hoy, en el 2025, estamos viendo una explosión. Cuando les digo explosión, es un 80% del aumento en la incidencia del cáncer en personas menores de 50 años. Y mucho de este aumento, pues no lo podemos digamos que asociar al envejecimiento, porque pues no son personas que están en esa etapa de la vida, sino a los cambios del estilo de vida. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que nosotros llamamos modificables? Y vamos a enfocarnos únicamente en los modificables. ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar quiénes son mis padres, es decir, yo no puedo modificar la herencia genética con la cual yo nací. Mi papá y mi mamá son mi papá y mi mamá. Yo no puedo modificar mi influjo hormonal, es decir, qué tantos hijos decidí tener, en qué momento me llegó mi primera menstruación, a qué momento tuve mi menopausia. Esos realmente son factores no modificables, pero sí puedo modificar los estilos de vida. Entonces, quiero que hablemos uno por uno. Doctora Ana María, el peso, háblenos un poco del peso, el peso corporal en términos de los factores de riesgo modificables. El incremento de peso corporal, las pacientes que tienen obesidad, sobrepeso, sobre todo pacientes que están en posmenopausia, van a tener mayor riesgo de cáncer porque, ya como lo hablábamos, entre más expuestos a hormonas tenemos más incremento de riesgo. El tejido adiposo incrementa la producción hormonal, incrementa el desarrollo de estrógenos, y eso puede llevarnos a nosotros a tener ese incremento mayor de riesgo en estas pacientes. Doctora María Alejandra, hablemos del ejercicio.
Esto es muy interesante porque últimamente hemos visto estudios en nuestros congresos de oncología que nos hablan de los beneficios del ejercicio, y si bien esto es un tema que siempre se ha hablado en medicina para prevenir muchas enfermedades, pues digamos que verlo ya en los desenlaces clínicos en nuestros pacientes es bien interesante. Entonces lo que usualmente hablábamos es que un ejercicio de 150 minutos a la semana nos disminuye el riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer, y específicamente en las mujeres con cáncer de seno, una vez diagnosticadas con la enfermedad, esto también impacta los desenlaces. Específicamente hablando de este tema de los estudios clínicos, este año en el Congreso Americano nos presentaron un estudio en cáncer de colon bastante bonito, es el estudio Challenge, en el que la reducción del riesgo de recaídas por cáncer termina siendo por el ejercicio clínico, el que se expuso a estos pacientes a 3 años de ejercicio clínico supervisado. El hacer esta intervención tiene una proporción de reducción del riesgo en reaparición del cáncer que termina siendo incluso igual, sino un poquito superior a la misma cirugía y quimioterapia que damos. Entonces, qué interesante poder ver que ya esto no solamente es en cuanto a la prevención, sino que si yo lo tengo y adopto esto como parte de mi estilo de vida, también voy a tener muchos mejores desenlaces en cáncer. Y en el 2024, en el Congreso Europeo, específicamente en cáncer de mama, se presentó un estudio que se llama el OptiTrain, que es pacientes en regímenes de quimioterapia, que uno a veces creería, no, pues estoy en quimio, mejor que yo descanse, mejor que yo repose, y se exponen estas pacientes un grupo a no hacer actividad física y un grupo a actividad física controlada, con resistencia, con actividad aeróbica, y cómo mejoran sus percepciones en la misma quimioterapia y su capacidad cardiopulmonar y un montón de otras cosas que van a hacer que sus desenlaces sean mejor. Entonces, en general, en términos de prevención, el ejercicio disminuye el riesgo de aparición de cáncer, así como el sedentarismo nos puede aumentar el riesgo de cáncer en un 20-30%. Lo que se recomienda es un ejercicio de 150 minutos de moderada intensidad. Uno dice cómo llegar a eso. Básicamente hay incluso fórmulas que dicen qué frecuencia cardíaca deberíamos tener para estar hablando que estamos en este ejercicio de moderada intensidad, que pues no vamos a hablar o ahondar en eso, pero las recomendaciones son 150 minutos a la semana. Y una vez yo tengo la enfermedad porque me dio, porque tengo factores de riesgo modificables y no modificables, cómo el adoptar esta actividad física me disminuye el riesgo de que la enfermedad vaya peor y me mejora los desenlaces en cáncer. Entonces vamos a resumir esos 2 puntos de los cuales hablamos para todos ustedes y para las personas que están conectadas. El peso corporal aumenta el riesgo de cáncer, debemos mantenernos lo más cercano a nuestro peso corporal ideal. El ejercicio, hacer ejercicio está comprobado disminuye el riesgo de aparición de la enfermedad en un 15%. Estos son estudios poblacionales de más de 100.000 pacientes, 15% no es nada despreciable. 150 minutos de ejercicio a la semana, ¿qué significan? 30 minutos diarios. Eso debería ser lo que hacemos todos nosotros. 30 minutos diarios de caminar. No estamos hablando de ejercicios extremos, no estamos hablando de correr maratones, que todo es válido, pero estamos hablando de 30 minutos de salir a caminar 5 días a la semana. Y que si ya nosotros fuimos diagnosticados con cáncer, este estudio del cual habla María Alejandra, el estudio Challenge, es un estudio en cáncer de colon. Sin embargo, no hay por qué pensar que no pueda ser aplicable a otros tumores. Nos disminuye el riesgo de morir de la enfermedad. Entonces, el ejercicio es supremamente importante, solamente tiene efectos secundarios positivos, a diferencia de nuestras drogas, ¿sí? Entonces, recordemos que es una intervención que es un gana-gana.